Todos los días hablamos hoy de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos lleva menos de 3 meses de su segundo periodo de gobierno, pero desde que asumió el 20 de enero se convirtió en una máquina de generar titulares. Escándalos, declaraciones rimbombantes, medidas choqueantes. Y no es solo él, sino el equipo a su alrededor. Es casi imposible seguirle el paso. ¿Puede ser que sea a propósito eso? ¿Que saturar sea parte justamente de la estrategia? Hoy les proponemos conversar sobre una película que acaba de llegar a plataformas de streaming, El Aprendiz, que cuenta justamente los inicios de Trump en los negocios inmobiliarios en la Nueva York sórdida de los años 70 y luego en la ciudad de los excesos de los años 80. Los otros personajes relevantes son su primera esposa, la modelo checa Ivanka Trump, y el poderoso abogado Roy Cohn, de quien Trump aprendió y mucho. El Aprendiz pasó por cines uruguayos brevemente el año pasado, tuvo 2 nominaciones al Oscar como Mejor Actor y Mejor Actor Secundario, pero no se llevó ninguna de las estatuillas, es decir, que pasó más bien de largo. Pero también es cierto que a la luz de los sucesos de estos primeros meses del año, cobra cada vez más relevancia. Sobre ella y cómo permite entender mejor a Trump, vamos a charlar en el espacio de Videorama justamente con Gastón. La excusa también es que está para ver ahora en plataformas, porque Eso. no estaba. Entonces, yo la había visto para comentar cuando hicimos la previa de los Oscar y no entró, porque te acordás que fueron como 9 películas que Sí. me dejaste comentar en velocidad, pero tampoco iba más que esas, no podía meter. Entonces quedó ahí por abajo del radar, pero bueno, ahora la subieron a Amazon Prime, así que se puede ver. Para quienes tengan Amazon Prime, pueden entonces verla ahí. Sí. Veía también, si no tenés Amazon Prime contratado, ya si no hiciste la suscripción, podés tener un periodo de prueba, ¿no? Sí, como casi todas las Así que plataformas. capaz que seguramente, o sea, si se tientan mucho con esta, también pueden verla allí. Pueden aprovechar. Utilizando Y sí, eso. es imposible tener todas las plataformas. Aparte, ¿viste? Cuando te juntás con gente, ya lo hemos hablado 1000 veces esto acá, ¿no? Pero te juntás con gente a charlar. Estoy viendo tal serie, buenísimo. ¿Dónde está? En Disney. Uy, no tengo Disney. Y como que siempre hay uno Bueno, se frustra. y siempre hay el te Uno paso se la frustra. contraseña, ¿no? También. Pero bueno, en este caso está en Amazon Prime. Empecemos con El Aprendiz. Primero, ¿de qué va? A ver, ¿cómo lo sintetizarías? Bueno, The Apprentice, el título, es el nombre que tenía el reality show que tenía Trump, creo que en los 2000 fue, ¿no? No me acuerdo si ya había empezado en los 90, pero en los 2000 y 2010, con el que él se hizo famoso como celebridad televisiva. Ya era una celebridad de los negocios y como del ambiente social neoyorquino. O sea que el nombre viene de ahí. Viene de ahí jugando con eso, pero jugando también con que es un periodo en el que Trump, el propio Trump, es el aprendiz, porque muestra la relación que él tuvo como su mentor con Roy Cohn, este abogado que os mencionabas, un abogado, esto es una historia real, fue su abogado cuando Trump empezaba en los negocios inmobiliarios. Cohn ya era famoso como abogado porque había sido fiscal, específicamente fiscal de Joseph McCarthy, el senador conocido, o sea, que generó lo que se conoce como el macartismo. No, antes. El macartismo. Claro, la persecución a los antiamericanos, digamos. El comité de antiamericano, que era de actividades antiamericanas, que como que la persecución a los supuestamente vinculados con el comunismo o con la Unión Soviética en los años 50, él se hizo famoso ahí y después se pasó al mundo privado y se convirtió en lo que se conoce como un fixer. O sea, el que vos buscas para que te solucione las cosas. Bueno, ahí estás hablando de la figura sucias del abogado, de Roy Cohn, del que hace de mentor en los más amplios sentidos y ámbitos de la vida de Trump, que es una figura que se roba parte de la película, sí, ¿no? Sí. Muy interesante por lo que van a ver ahora, ¿no? Entre otras cosas, las lecciones que le dan que explican parte de lo que vemos hoy, ¿no? Claro. Bueno, la película entonces empieza con Trump, recién venido Trump es de Queens, que es uno de los, no creo que barrio no es la forma correcta de decirlo, pero una de las áreas de Nueva York, que no es Manhattan, y como que vos venís de Queens, y en Manhattan sos nadie, por más que en Queens ya tengas armado un negocio.
Me hace gracia a veces que Trump en la vida real él dice, no, yo me hice de abajo, empecé con un pequeño préstamo que me dio mi padre de $1 millón. Y uno se ríe, un pequeño préstamo de $1 millón. Pero claro, en el mundo de los negocios inmobiliarios en Manhattan, $1 millón no es nada, son monedas. Y él empieza, está como administrando, ¿no?, los negocios del padre, que incluyen, por ejemplo, un edificio de apartamentos que está siendo sometido a un juicio contra el Estado. El Estado lo está demandando por discriminación. Estas son las postimetrías del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, y están acusados de que le cobran más caro a los negros que vienen a alquilar. Y les exigen más, ¿no? Claro, para poder alquilarle tiene que tener un sueldo muchísimo más alto. Como garantía, ¿no? Como garantía de lo que le pide a cualquier otra persona. Ellos dicen, nosotros nos discriminamos, le alquilamos a todos, claro, pero con estas condiciones diferentes. De hecho, en un momento dice, no, si pierdo este juicio me van a venir todos los de la gente que está en el bienestar del Estado, ¿no? Como con los planes sociales, y se me va a venir abajo el edificio. O sea, es una estrategia buscada lo que ellos están haciendo, pero en vez de buscarlo con todo el mundo, es específicamente dirigido a que vengan menos negros, ¿no? Pero ahí ya vemos en el primer momento como de la película, hay un Trump que efectivamente uno dice, en los negocios inmobiliarios se mueve mucha plata, pero se hace desde abajo en el sentido de que él administra ese edificio y va con ¿no? Por ejemplo, con el maletín ahí tocando apartamento por departamento pidiendo cobrar la renta. Claro. ¿No? O sea, es un empleado. Che pibe. Claro. Tiene ahí, esto es el principio de los 70, o sea, no tiene todavía 30. Él lo interpreta a Sebastian Stan, esto no lo dije, que es un actor hoy más conocido por sus roles en películas de superhéroes. Los que hayan visto películas de Marvel, vos no tenés ni idea, pero es el soldado del invierno. Es el personaje de él. Claro, de esos actores musculosos, facheros, acá está como afeado, digamos, y engordó para el papel y demás. Con el pelo característico de Trump, ese como rubio medio dorado, ¿no? Como que no te convence que sea un pelo real, pero acá, como era joven, todavía lo tenía más natural. De hecho, lo comparan con Robert Redford, ¿no? Un poco exagerada la comparación, pero bueno, esto es real, de un artículo de los 70 donde lo comparan con Robert Redford. Bueno, en esta situación donde él tiene este juicio en su contra, tiene miedo de que le afecte el negocio, y además él tiene grandes sueños, que esto es muy interesante, porque habla de un Trump que la ve, digamos. Nueva York en los años 70 estaba fundida la ciudad, estaba en bancarrota. Mencionan una frase del presidente Gerald Ford, que es el que asume cuando renuncia a Nixon, donde directamente le dijo a Nueva York, tipo, morite, una cosa así, como no te vamos a dar más plata, hiciste las cosas mal, ya está. Y es una ciudad ya muy mostrada en el cine de la época, y otras películas que transcurren en ese momento, como Taxi Driver, más famosa capaz, o la última del Joker, transcurre en una ciudad que es como la Nueva York de ese momento, sórdida, de criminales, de mafiosos, donde la zona de Times Square, que hoy es prístina, era una zona de prostitutas, de cines porno, ¿no? O sea, es otra ciudad con la que se conoce hoy en día. Y él viene y dice, quiero comprar este hotel, el Commodore, que está al lado de la estación Grand Central, o sea, la estación de metro y tren, y cerca del Chrysler, que es como uno de los íconos de Nueva York. En ese momento eran las Torres Gemelas, el Empire State y el Chrysler. Y también el Chrysler estaba como en un proceso de bancarrota también. Entonces el padre, todo el mundo le dice, esto es una locura, este es un hotel que está destruido, derruido, va a costar caro reformarlo, y la zona es un asco. O sea, de hecho, cuando él está mostrándoselo a un potencial alguien para hacer negocio, aparece gente a ofrecerle sexo tomá, te presto a mi esposa para que tenga sexo, ¿no? Como una cosa así totalmente absurda. Y todo el mundo le dice, esto no va a funcionar, y el tipo insiste porque dice, Nueva York va a volver y yo voy a estar al frente, ¿no? Entonces, como que él ya ve, él parece tener una visión, ser un visionario dentro del mundo de los negocios. Y entonces busca a este abogado, Roy Cohn, para ayudarlo a sacarse de encima a los federales, ¿no? A la justicia federal que lo está llevando a juicio por este caso de discriminación, y para poder, una vez que se saque encima de eso, poder poner en marcha este negocio, que tampoco es fácil, también implica que van a necesitar varias tretas, ¿no? Abogado para sacarlo. Roy Cohn, que lo conoce como en un club de ejecutivos medio selecto, ¿no? Sí. Él no sabemos cómo llegó ahí.
pasó la prueba, el filtro, digamos, pero claramente al principio se muestra como sorprendido, ¿no? O encantado con lo que está descubriendo y pudiendo acceder, ¿no? Gente que maneja millones, con muchísimo poder, con muchísimo prestigio, y él queda como embelesado por eso. Y se nota que la familia de él no es una familia aristocrática. Exacto. O sea, tienen plata, pero no son aristocráticos. Y de hecho el hermano es piloto y el padre medio que está decepcionado con él porque haya decidido ser piloto de... Con el hermano piloto, sí, claramente no lo quiere, ¿no? Claro, piloto comercial, no es que militar o algo que tuviera más prestigio. Para él es un chofer de ómnibus con alas. Para el padre, ¿no? El padre es una figura que desde el primer momento muy, muy difícil de complacer y que los trata como con dureza a los hijos. El hermano juega un rol. Yo la historia del hermano no la conocía, es una historia trágica, el hermano mayor de Trump. Y bueno, la película entonces cuenta ese acercamiento de él con Roy Cohn, que lo conoce en este club, lo convence de que lo represente a fuerza de insistencia, y Cohn lo ayuda jugando sucio, lo ayuda con este juicio, y a partir de ahí empieza esta relación de mentoría donde Cohn ni siquiera le quiere cobrar. Cohn es un personaje además como muy... como decía, se roba la película al principio, es un personaje real, ¿no? Por cierto, pero como... siempre como muy elegante, pero a la vez como exagerado también, esos sacos de piel y como siempre llamando la atención, pasándole por arriba a todo el mundo, llama a la fiscalía e insulta a la abogada, como en plan, primero tenés que atacar. Y ahí es donde aparecen sus reglas, que esto es lo que va a guiar la película y lo que yo entiendo que es más interesante cuando la ves, que es, yo vi esta película y entendí mejor lo que estamos viendo en el mundo real. Sí, él permanentemente le va diciendo eso, ¿no? Cuáles son las reglas y lo que Trump tiene que aprender, ¿no? Porque primero lo botijea, digamos, un poco, ¿no? Y sí. Bastante. Pero él se deja también, porque está como, dice, tengo que aprender de él. Claro, y está como... un perrito ahí. Sí, deslumbrado por lo que está viendo de la figura de este tipo, que gana todos los juicios, que es un capo total. Y entonces se deja y empieza como a tomar nota, ¿no? De varios de sus puntos y hace como sus reglas no dejan de ser muy interesantes. Ahora después sí que la dejamos para el final. Lo dejamos para el final, así le ponemos suspenso. Pero bueno, me pareció... ¿Cuáles son las reglas de Trump que se pueden ver hoy? Sí, ahí está. Me parece que que la película en sí, leí algunas entrevistas con el guionista, que es un periodista, y con el director, que llamativamente es un director iraní, que vive en Europa además, pero parte del problema de esta película es que no conseguía director, porque nadie quería dirigirla, porque era como una cosa medio radiactiva, ¿no? Sobre todo cuando se empezó a ver que el tipo podía ganar de nuevo. Ellos lo que hablan es que no solo era una historia sobre Trump, también una historia sobre Nueva York, ¿no? La reconversión de la ciudad, porque la película abarca hasta los años 80, o sea, ni cerca del Trump político, ¿no? Sobre la conversión de la ciudad y también sobre el propio sistema judicial y como esos estamentos altos de Estados Unidos donde pareciera que la corrupción está totalmente avalada, ¿no? Y donde el que sabe moverse en ese ambiente sucio es el que gana. Eso parece mostrarte en la película. O sea, te habla de una sociedad rota, por lo menos la de esa época, ¿no? Rota como podrida desde adentro, pero que de afuera es todo como los edificios que empieza a hacer Trump, dorado, todo súper rococó. Y bueno, y como el propio Trump, que esto no lo digo yo, lo he escuchado decir, pero viste que un poco es como una personificación de Estados Unidos, Trump, de ese Estados Unidos, que come todo el tiempo comida chatarra, que es un tipo que se hizo, entre comillas, se hizo abajo, o sea, no empieza desde cero, pero empieza desde mucho más abajo donde llegó a estar, que va para adelante con todo, que le pasa por arriba a otros países, a dos competidores, bueno, como esa persona que es el que representa un poco a un cierto estereotipo de Estados Unidos. Esta película también busca hacer algo parecido, es decir, en el viaje de esta persona desde un tipo que iba puerta por puerta pidiendo el alquiler hasta el multimillonario celebrity, posteriormente político. De hecho hay un diálogo ahí donde él juega con, bueno, capaz que algún día me tiró a presidente, en una entrevista, pero lo dice como un chiste, después se ríe, de hecho nada, estoy bromeando. En ese viaje también está como representada una cosa de la sociedad estadounidense. O sea que la película para mí, primero es más profunda de lo que uno puede pensar. Yo tenía miedo cuando vi que iba a salir esto de que... Te iba a decir, está buena, a ver, vos que la terminaste. Sí, a mí me encanta, me encantó la película, ayer la volví a ver, ya la había visto, ayer la volví a ver, a mí me encantó. Pero te preocupaba, tenías como... Claro, que fuera como una cosa panfletaria.
Hace unos años salió una que se llama El Vice, que yo no la vi, que era se me fue ahora el nombre, pero el vicepresidente de Bush. Se me fue Dick Cheney. Era sobre él, y una película que lo mostraba como muy bajo una luz muy negativa, ¿no? Y a Bush poco menos como un tarado, que capaz que tiene visos de realidad, no sé, porque no vi la película, pero sí recuerdo que la gente que la había visto decía eso, es muy panfletaria, o sea, es como hecho para los conversos, digamos. O sea, vos ya odias a Bush, vas a ver esto y te vas a reír de él y de esta figura medio oscura que tenía al lado. Y en esta me preocupaba que fuera lo mismo, que fuera una cosa caricaturesca, que ya está lleno de caricaturas de Trump. Yo miro bastantes cosas de comedia de Estados Unidos, porque me gusta, todos los programas tienen un imitador, y han ido rotando, han tenido varios, algunos que lo hacen perfecto, otros que son más exagerados, pero todo el mundo tiene los gestos de las manos, la piel medio anaranjada, porque siempre está como bronceado. Otra cosa que muestran que lo saca de Roy Cohn. Claro, que se lo ve tomando sol en cama solar, ¿no? El tema del pelo, todo eso, todos lo tienen, y entonces me preocupaba que fuera eso. Y tiene dos cosas positivas. Una, la actuación de Sebastian Stan para mí es increíble porque no es una imitación, o sea, no cae en la burla, cosa burlesca, porque es muy fácil, es como imitar al Pepe Mujica, ¿viste? Esa gente que es muy fácil de imitar, muy fácil, digo, para la gente que le sale, pero como todo el mundo que imita tiene un Mujica, en Estados Unidos todo el mundo que imita tiene un Trump, y acá creo que hace algo mejor todavía. O sea, tenía miedo que fuera Martín Bossi haciendo de Macri, ¿entendés? Y el tipo lo captura de una manera mucho mejor, que es que, primero, que él se va transformando a lo largo de la película, lo vas viendo cada vez más el Trump que conocemos. Es cada vez más exagerado, más en la forma de hablar, va agarrando cada vez más los modismos, y como que te vas viendo cada vez más parecido, y una cosa súper sutil. Y eso fue lo que me parece que la actuación de él es increíble en eso. Tendría que haber ganado el Oscar él. Estuvo nominado, pero no ganó. Claro, era más polémica su actuación que la que ganó, que era de Adrien Brody, como aquel arquitecto brutalista que hablamos en la previa. Pero la actuación en eso me parece fascinante, como laburo actoral. Y lo otro es eso, que para mí, vos entendés que le ves lo positivo a Trump como gran negociador, como gran empresario de los bienes raíces. Hubo gente que criticaba que la película no mostraba, por ejemplo, que Trump cayó en bancarrota una cantidad de veces. El tema es que para la gente que está en este mundo, caer en bancarrota en realidad puede ser una estrategia. Entonces no sé si es que el tipo, supongo que sí, que fue que la embarró y entonces la acomodás por ahí, pero siempre zafa. Y que también muestra algo que desde el punto de vista de él es positivo. El tipo no cayó nunca, o sea, tuvo 1000 problemas y siempre zafó. No digo que salgas de la película admirándolo, te muestra bastante negativamente a Trump, no es una película crítica con él, pero creo que podría haber sido mucho más grosero eso, y haber sido mucho más panfletaria por eso, y no lo es. De hecho, contaba el director que en Hollywood hubo mucha gente que, cuando se enteraron de que la estaban haciendo, picharon el guión, lo que sea, no le gustó, no se quisieron formar parte, porque decían, esto lo está mostrando lo está mostrando bien, como no está haciendo todo lo duro, no lo estás odiando todo lo que deberías odiar. Por supuesto, Trump no está de acuerdo, ¿no? Él detestó la película y trató de impedir que se estrenara. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque quien la financió fue un amigo de él. Uno de los que financia es un amigo de él. Pensando que estaba todo bien, que le hacía un gran favor, que con esta película vas a quedar con una imagen espectacular. Claro, que iba a ser una cosa así medio... no me sale ahora la palabra, pero cuando mirás y decís, es el uno, ¿no? Sí, claro. Y que después, cuando le mostraron un primer corte de la película, se fue del cine directamente, escandalizado con lo que estaba viendo. Y bueno, y se bajó de la película, y por eso también casi no se estrena, en parte porque se quedaron sin plata, porque sacó el apoyo, entonces no tenían plata para distribuirla, y en parte porque Trump amenazó varias veces con llevarla a juicio, porque aparte se estaba estrenando antes de las elecciones, y por la dificultad para conseguir el distribuidor, cuando finalmente consiguen, aparte tuvieron que hacer una campaña de juntar plata casi que vendiendo rifas, y se termina saliendo en octubre, o sea, ahí semanas antes de la elección, lo cual también la convirtió en un acto político, ¿no? Que no sé si originalmente lo era, el hecho de que lo estrenan ahí y decís, bueno, esto claramente está pensado para generar mayor impacto. Aparentemente no era la intención original y terminó pasando como consecuencia de todos estos problemas. ¿Es todo verdad lo que se dice en la película? Bueno, cuando yo la vi... ¿Se cuenta a lo largo de toda la trama? Cuando yo la vi, parte de vos decías, uno de los personajes es Ivana Trump, su primera esposa, esta modelo checa, que
él se divorcia a principios de los 90, a fines de los 80. Entonces la película cuenta cómo se conocen, cómo él tiene un costado como de romance, ¿no? Cómo él la enamora, llamémosle, el casamiento, la firma del contrato prenupcial y los problemas que tiene, porque ahí también se mete el abogado. El abogado le dice, ojo con esto, claro. Ojo porque estás empezando a hacer plata, ¿no? Ojo con lo que implica un casamiento. Le dice, ¿no? ¿Vos firmarías un contrato para ceder la mitad de todos tus bienes? No, y bueno, eso es un casamiento, entonces eso es un matrimonio, entonces tenés que firmar el contrato antes, entonces la negociación de cuánta plata le va a pagar en el caso de divorcio, todo eso está de fondo. Y después ellos tienen se ve en la película cuando se empiezan a alejar, ¿no? Como pareja. Y hay una escena, perdón por el spoiler, pero yo cuando vi la película dije, bueno, acá se le fue la moto. Una escena en la que ellos se pelean y Trump termina abusando sexualmente de ella, de su esposa, ¿no? Estando casados, pero la tira al piso, se le tira arriba y bueno, una escena bastante violenta. Y yo dije, bueno, acá se le fue la moto. Sin embargo, está basada en lo que la propia Ivana Trump dijo en el juicio por divorcio. Ella narró esa escena y después con los años se desdijo y comentó que bueno, ella dijo que no había querido que se sintiera como algo literal, sino que cuando dijo que la había violado había querido decir que ella se había sentido violada porque emocionalmente, porque él ya no le daba el amor que le había dado antes. Lo cual hay gente que dice, bueno, lo dijo porque ya había arreglado plata, ya no quería más problemas, lo que fuera. Aparentemente ellos quedaron en buenos términos y hoy Ivana Trump, que murió en 2022, está enterrada en un campo de golf de Trump, lo cual es medio extraño, porque también se dijo que la enterró ahí para descontar impuestos. No sé cómo funciona, es raro que esté enterrada en un campo de golf. Podemos leerlo como un gesto romántico de la tengo en mi terreno o como la tiré en cualquier lado, ¿no? Pero, en fin, ella se desdijo, pero en su primer momento lo había dicho así en aquella declaración en el juicio. O sea que incluso eso, que es lo que parece más fuerte y más como, bueno, quisieran meter a prepo, una cosa del Trump violento que ha sido denunciado por varias mujeres, es cierto, resulta que tiene su base en la realidad. O sea que es una película de ficción, no es un documental, está actuada. Seguramente estén un montón de cosas ficcionalizadas. Yo no sé si el hermano vino un día a pedirle, por favor, si me puedo quedar en tu casa, este hermano que ya estaba en la mala, ¿no? Y que él le dice, no, toma plata y andate a un hotel, y que no sé si le dio la espalda así al hermano, que el hermano murió muy joven. No sé si eso fue así, o si es una muestra de cómo el tipo terminó dándole la espalda a su propio hermano. O sea, ahí es donde está la parte ficcionalizada. Leía a un periodista que fue el que trabajó con él en El arte de la negociación, el primer libro que saca Trump, que es su libro más famoso, también en los años 80, The Art of the Deal, que el periodista que trabaja con él dijo que él vio la película como emocionalmente cierta, dice. O sea, yo veía ahí al Trump que yo conocía hace 30, 40 años, por más que no sé si en los detalles es todo cierto, claro, ¿no? Pero sí los puntos más grandes y como el viaje de crecimiento y de construcción del personaje Donald Trump. ¿Cuáles son las reglas que le enseña a Trump este poderoso abogado Roy Cohn, de quien Trump aprende? Bueno, ¿qué de eso o cuánto de eso podemos ver hoy en cómo maneja él hoy a Estados Unidos y al mundo? Enseguida les contamos. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando un poco de cine que a su vez ayuda a entender el contexto geopolítico mundial. Estamos hablando de la película El Aprendiz, estrenada el año pasado en salas, que llegó ahora a plataformas de streaming con su narración de los comienzos del actual presidente estadounidense Donald Trump en el mundo de los negocios inmobiliarios. Estos escándalos, declaraciones rimbombantes y medidas choqueantes a las que estamos acostumbrados con Donald Trump, ¿pueden ser parte de una estrategia? ¿Pueden tener que ver con algo que él aprendió en aquellos años y de lo que fue tomando nota? ¿Puede que sea a propósito este caos que a veces parece que genera? Bueno, de eso va y por ahí va la columna de Gastón González sobre El Aprendiz. Pero, sin entrar en análisis geopolítico, sí, a veces parece que improvisan, ¿no? Van por un lado, van para el otro, ponen tarifas, sacan tarifas, ¿no? Pero capaz que no están improvisando. Decís, no es nada o están improvisando, pero no es casual, claro. No es que no saben, es que lo hacen así por diseño. Uno se pregunta eso. Y vos mencionabas que estaban estas 3 reglas.
las reglas estas, las que le da el abogado, ¿no? Este abogado Roy Cohn, referente para él, que yo decía, ¿no? Por lo menos en el comienzo lo empieza como botijeando bastante, ¿no? A Trump y diciéndole, vos tenés que aprender tantas cosas, nunca atiendas el teléfono de primera, no contrátate una secretaria. ¿Sabes que eso no aparece en la película? Trump atiende el teléfono y le dice, no, sos un loser si atendés vos. Sí. Y se sabe que en aquella época Trump atendía haciendo una voz, como haciéndose pasar por su propio publicista. O sea, esto salió cuando, en su primera campaña como presidente, que él se había creado como un personaje que llamaba, no sé, John Smith, ponele, no me acuerdo cómo era, y que después se supo que era él mismo, haciéndose pasar por su secretario para no quedar como que se atendía a su propio teléfono. Bueno, ahí en esa relación entonces, claro, queda de manifiesto todo lo que él le va enseñando, ¿no? A Trump y cómo él empieza a escalar en ese mundo de los negocios. Pero hay una que vos apuntabas acá, que es atacar. Sí. Es un poco eso, ¿no? Siempre anda primero vos. En Estados Unidos y en la política exterior histórica era la política del garrote, le decían, ¿no? O sea, pegá primero y después vemos. Y él un poco tiene eso, ¿no? Tanto en los negocios y aparte de eso, atacar, es seguir atacando. O sea, claro. El abogado Roy Cohn, antes de buscar un trato con la fiscalía, cuando el primer juicio en el que lo ayuda, primero llama a la fiscal y le dice cualquier cosa y le corta. Que después el fiscal, el jefe de ella la llama y le dice, ¿qué te pasa? Aquí, como ya de entrada aparece como un agredido de primera. Digamos. El abogado amenaza a todo el mundo, chantajea a todo el mundo, ¿no? Y después, justamente ahí, que le dice también, nega todo. Entonces, cuando este superior de la fiscal lo llama para decirle, ¿cómo hiciste eso? No, debe estar masturbándole. Sí, una cosa así, ¿no? Qué ridículo. Y lo niega, claramente. Y esa es una de las otras. La primera es ataca. La segunda, nega todo. Y la tercera, nunca admitas la derrota. Eso tiene esto que esta estrategia, entiendo que ya aparece en su primer libro, el arte de la negociación. Pero además, aclaro una cosa. El guionista que escribe esta película la escribe en 2017. Después le costó conseguir quien la quisiera hacer y demás. 2017 acababa de empezar el gobierno de Trump. Todavía estábamos muy lejos del 6 de enero de 2021, que fue la recordada invasión del Capitolio, que hoy ha sido reformulada por los defensores de Trump como que en realidad fue una protesta pacífica, pero que en su momento todos vimos como una especie de intento de golpe de Estado. Era el día que iban a certificar en el Parlamento, en el Congreso, la victoria de Biden en las elecciones que habían ocurrido en noviembre. Se certificaba ese 6 de enero y finalmente sucedió este ingreso por la fuerza de manifestantes al edificio. Y Trump nunca reconoció esa derrota. O sea que, vista desde hoy, podríamos decir, bueno, están comentando sobre eso. Entiendo que en siempre realidad sus declaraciones además son confusas, ¿no? Evasivas, que sí, que no, que sí, ¿no? Relativo a esto, sí. Sí, a esto y a todo. Sí, pero sí. Eso también aparece ahí reflejado en la película, ¿no? Que aparte tiene esa forma de hablar como que es muy, se habla de los trampismos, porque después gente los toma y se los sigue, como se vuelven frases hechas en el idioma común, cotidiano, sobre todo en redes sociales, pero que son cosas que dice él, que él tiene una manera muy particular de hablar y claro, te enreda en esa forma, y entonces tiene eso. Nunca admitas la derrota. Lo veía el otro día, la semana pasada, creo que fue, que salió la noticia de este chat de Signal, la aplicación encriptada, donde varios referentes de la parte de defensa de Estados Unidos estaban comentando planes que tenían para bombardear Yemen, a los rebeldes hutíes de Yemen. Y ahí se metió un periodista. Que aparentemente lo metieron, no fue que se metió, sino que lo agregaron sin darse cuenta, y después este periodista salió a decir, che, estaban manejando esto de una manera muy poco confidencial, ¿no? Ni se dieron cuenta que estaba yo, podría haber sido otro, ¿verdad? Y hubo un escándalo, y cuando le van a preguntar en conferencia de prensa a Trump, dice, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, me entera por vos, ¿no? Primero ya negar. Y después, no, pero siempre le bajarle el precio o salir con otra cosa. Sí. Y entonces eso se empieza a ver como un patrón. Y al ver esta película dije, acá está. Tal cual. El modus operandi de Trump y de todo su gobierno. Que podés decir es un genio o podés decir es un gigantesco criminal, no sé, lo que quieras. Podés verlo de las dos maneras. Pero que la estrategia es esta, me parece que haberlo visto acá lo entendí y entendí mejor. El
el momento mundial en el que estamos. Hay que ver qué dice nuestro analista de referencia, Gustavo Calvo, con quien yo suelo discutir de temas de Trump, y no le comenté esto, me imagino que a la película no le gustaría, pero desde el primer momento que recuerdo de la primera presidencia de Trump, en el acto de Asunción, lo que ellos llaman la inauguración, que se hace al aire libre, y bueno, como pasa acá, que se junta gente acá en la Plaza Independencia, ahí también hay gente que va a ver, aparte de shows musicales, y hay gente que va a ver el acto, ¿no? La ceremonia. Y en 2017, en enero de 2017, recuerdo que hacía mucho frío en Washington, entonces, o quizás por eso, o eso casualidad, no sé, pero lo cierto es que había menos gente de lo que había habido en la inauguración de Obama. Y había fotos comparando, era muy claro, no era una cosa discutible. Sí. Y sale el que era el primer vocero de presidencia de él, que no recuerdo ahora su nombre, aunque lo estoy viendo, y dice en la primera conferencia de prensa que da con el equipo de prensa de la Casa Blanca, y dice, la inauguración del presidente Trump fue la más exitosa de la historia, punto. Dice, como fue la que tuvo más gente de la historia, punto. Y era como, ¿por qué estás mintiendo con algo tan básico, no? Si estamos viendo la foto. Ahí empezó eso de la verdad ya no importa. Expresión. Y acá esta película te lo muestra como que es una cosa que él aprendió y que él lo tuvo en su filosofía desde el día uno como político, ya desde la época como empresario. Sí, yo digo que era el acto de inauguración de gobierno con la mayor cantidad de gente, en algún punto va a ser, ¿no? Y ya deja de importar. Él se lo toma como así es y chao. Negalo todo siempre nunca admitas la derrota, dice. Claro. Y entonces, claro, lo ves después en esto de perder la elección y nunca admitir la derrota. O lo ves ahora en que Trump ya está diciendo que está considerando tirarse un tercer periodo de gobierno, que constitucionalmente no puede. Y dice, le vamos a encontrar la forma, hay alguna forma para hacerlo, ¿no? O sea, seguí para adelante y a ver si te frenan, ¿no? Pero mientras no te frenen, vos seguí. Esa es como la filosofía que él aprende de este abogado, que era, como decías vos, un sucio. O sea, él termina... Roy Cohn en la vida real termina perdiendo su título por sus estratagemas directamente ilegales. Esto realmente... bueno, pero le dieron la captura entonces en algún momento. Tarde o temprano sí se la dieron. Y él porque parece también, ¿no? Esto que vos decís, parece imparable. O sea, yo voy y después que alguien me pare, ¿no? Esa es claramente el abogado en la película... Se ve así, ¿no? Sí. Como que nada lo salpica, todo va para adelante y chau, y gana todo y se come a todo el mundo. Y como no lo paran, sigue. También es cierto que él, esto también es re interesante de esta figura tan particular que era este abogado Roy Cohn, que en Nueva York es como una figura conocida, pero internacionalmente no. Yo creo que lo he escuchado nombrar alguna vez como el mentor de Trump, pero no era una persona que yo tuviera, ¿viste? Como, no sé, como si fuera... de los asesores que tiene hoy, que son más conocidos. Bueno, por supuesto, porque murió hace como 40 años, ¿no? Pero yo no lo conocía, pero en Estados Unidos, en Nueva York, sí. ¿Y qué pasa también? Roy Cohn murió de SIDA en la crisis del SIDA de Nueva York o de Estados Unidos de los años 80, con lo cual muere en la vergüenza, porque era una enfermedad de la que se sabía poco y que estaba muy estigmatizada como enfermedad de drogadictos y de homosexuales, ¿no? Era gay. En la película se lo muestra así, ¿no? Como gay y excesos a full. de todo tipo. Pero gay en el closet, ¿no? Tampoco, nega todo, ¿no? Ser gay estaba mal visto, entonces, no solo estaba mal visto, sino que había cosas que estaban prohibido que hiciera. Por ejemplo, no podía trabajar en el gobierno federal, que era una cosa así. Entonces él nega todo siempre y lo mantenía oculto. Y él termina muriendo entonces en el ostracismo, entonces capaz que también termina perdiendo en esta batalla porque ya había perdido la salud y demás, ¿no? Andás a ver qué hubiera sucedido si eso no le hubiera ocurrido. Pero lo cierto es que a él sí le dieron la captura, a Donald no. O sea, ha tenido juicios 1000, fue 2 veces, tuvo 2 impeachments en su primer gobierno y es presidente de nuevo, ¿no? O sea, el tipo sigue para adelante, attack, como le dice el abogado, y siempre zafa. El aprendiz, esta película estrenada el año pasado en salas, que llegó ahora a la plataforma de streaming Prime Video, que tiene en su narración los comienzos del actual presidente estadounidense Donald Trump en el mundo de los negocios inmobiliarios y cuánto de esas estrategias que aprendió, cuántas de esas reglas. Que es un drama, pero es muy divertida también. Sí. Coincido. No la terminé todavía, pero... Claro, te faltan las partes más dramáticas, pero es muy divertida y el personaje es
Incluso aunque lo odies a Trump, yo creo que es imposible no reírte a veces con él. Es un tipo muy gracioso. Y el del abogado también me parece muy, sí, es un muy bien logrado.